porque ahora sí estoy subiendo las clases y eso es una bendición, porque ya pudimos quitar todo el problema que teníamos en la computadora y ya tenemos la oportunidad de poner nuestras clases en YouTube para que ahí puedan ustedes ver el canal que tenemos para poder subir las clases. De hecho, ahí estamos compartiendo con los de la facultad, con los chicos de la facultad, con la clase de hermenéutica. Y ahí si tienen curiosidad, ahí pueden ver las clases también que se les están dando a los chicos de la facultad. Uno de ellos es Charlie, que está ahí en el grupo de la facultad, la hermana Moni y el buen Emilio. Y pues prácticamente ahí es un adicional que podemos tener en el canal de YouTube para podernos meter a las clases y al discipulado, ¿no? Entonces, si no lo llegaran a ver, por ahí lo subo también la clase al grupo. Si se les desconecta también un poquito el internet y no entienden algo que se haya quedado en la clase, podemos estarlo viendo en YouTube y adelantarle, atrasarle en el minuto que nos hayamos quedado. Y pues sin duda alguna es de mucha bendición el que tengamos ya nuestras clases grabadas ya en YouTube para que lo que necesitemos podamos tener la oportunidad de consultarlo. ¿Vale? Es un gusto poderlos saludar, es un gusto poderlos ver y nuevamente vamos a meternos a una clase más del discipulado que de verdad se está poniendo muy, muy bonito el cierre porque ya prácticamente estamos con este tema que vamos a ver el día de hoy. Estamos prácticamente a dos temas de poder cerrar nuestra carpeta 3. Por fin, gracias a Dios, pudimos cerrar. De verdad que muchas veces trato de yo de resumir estas clases, de poder darle un enfoque más rápido, pero de verdad que Dios siempre nos ha confirmado en cada domingo que lo que necesitamos escuchar en el discipulado tiene que ser así seccionado, segmentado, porque Dios lo ha confirmado, ¿no? Y si ustedes se han podido dar cuenta, tanto en el primero, el segundo, siempre trata Dios de estar unificando estas series con lo que vemos en el discipulado y también en ocasiones hemos visto que en el tercer servicio también se unifica, ¿no? Obviamente sabemos que la serie de Entre Hermanos es un poco más de acciones personales con conductas que nosotros tenemos entre hermanos, entre pues la comunidad que somos como iglesia, pero muchas veces se unifica esta parte y Dios confirma con los temas que vamos viendo en nuestras clases, ¿no? Entonces, para no darle vuelta, vámonos al tema número 2.14, que efectivamente se titula Todo bajo los pies de Cristo. Si nos pudimos dar cuenta desde la clase pasada, habíamos cerrado con el tema 2.13, que es el famoso intercambio divino. Pudimos estudiar cómo impacta tanto este intercambio, por qué lo hizo el intercambio nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesús, de entregar su vida por la nuestra para que nosotros pudiéramos tener el perdón de pecados, saber que todo lo que hacemos en este momento es agradecerle por todo lo que Él ha hecho y sobre todo porque Él nos ha rescatado de donde hemos estado, que Él ha restaurado muchas cosas en nuestras vidas y que aun si nosotros llegamos a tener algo que no está correcto en nuestra vida, que todavía nos falta entregar a Dios, Él sigue ofreciéndonos ese intercambio divino. Y el intercambio divino, pues es prácticamente, ¿no? Que Él nos restaura, Él nos da esa esperanza de nosotros poder cambiar nuestra vida y pues Él lo que nos regala es la vida eterna, ¿no? Ese intercambio divino que sin merecerlo, a veces nosotros tenemos 5 pesos y la salvación cuesta 1,000 pesos, ¿no? Lo que él hace es pagar esos 995 pesos y decirnos, ¿sabes qué? Te alcanza por mi gracia y por mi misericordia. Entonces esto debemos de agradecerlo en todo tiempo, pero ahora vamos a complementarlo en el 2.14, que todo lo que podemos ver a nuestro alrededor está bajo los pies de Cristo. Y pues yo quiero entender que los que estamos presentes hemos recordado que todo, pues en cualquier ambiente cristiano, incluso hay algunas alabanzas, ¿no? Que dice, bajo mis pies, ¿no? El diablo está bajo mis pies, ¿no? Y muchas veces escuchamos en el ambiente cristiano esta frase de que todo está bajo los pies de Cristo, pero realmente nosotros sabemos por qué decimos esto.
Realmente en esta clase vamos a ver por qué decimos en todo tiempo que todo está bajo los pies de Cristo. Por qué esta, pues esta como frase tan cristiana, porque realmente no escuchamos a la gente de que, ay, tú estás bajo mis pies, ¿no? Salvo los que son así como abusadores que están en las películas, solamente dicen eso, ¿no? Pero realmente esta frase la escuchamos en el ambiente cristiano y vamos a aprender por qué lo decimos, ¿no? Después de conocer el intercambio divino que Jesús hizo por nosotros, vamos a poder saber que ese intercambio tiene un valor muy grande en nuestras vidas. Tanto así que podemos decir que la autoridad de Jesús permite que todo esté bajo sus pies. Y aquí para explicar esto, cuando nos referimos a la expresión de estar bajo los pies, se va a referir a tener el control, y fíjense bien, aquí son adjetivos muy particulares. Se refiere a tener el control, que es el número uno, tener sujeto a algo, dominar o bien tener derrotado a alguien con fuerza, poder y autoridad. Por eso es que les digo que muchas veces lo que escuchamos es cuando nosotros estamos viendo a alguien que está abusando del otro, pues dice, estás bajo mis pies porque yo te tengo sujetado con fuerza, con poder y autoridad, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos esto realmente y lo transportamos al ambiente espiritual, podemos saber que todos los espíritus, todas las huestes, todos los principados y todas las potestades de maldad están bajo los pies de Jesús, ya que fue el único que pudo vencer a la muerte y nos trae la esperanza, la libertad y nos va a revestir de su poder y nos va a dar potestad de ser hijos suyos. Esto es muy importante porque la potestad que también tiene en este caso nuestro Señor Jesús al someter a todos a todo lo malo, en este caso a los demonios, a los espíritus, a todos los principados de maldad, también nos va a dar la oportunidad de tener este poder y nos va a dar la potestad de ser hijos suyos. En este caso, pues esta cita siempre la leemos en Juan al principio, cuando dice, ¿no? Dice que la autoridad de Jesús nos va a dar la potestad, que en este caso es la autoridad, el nombre, el renombre, la posición de ser llamados hijos de Dios para que nosotros, al ser hijos de Dios, si Él tiene el poder para poder estar sobre cualquier cosa, pues ¿en dónde nos va a poner? Créanme que pues el hijo del rey no va a estar cortando, no va a estar de jardinero, no va a estar de limpieza, de mayordomo. El hijo de un rey está 100% destinado a reinar con el rey. Hasta que el rey muere, prácticamente el hijo muere. Pero en este caso nosotros tenemos un rey que no ha muerto ni va a morir, es un rey eterno, que en este caso es nuestro Dios. Entonces lo que nos queda a nosotros como hijos suyos es gobernar al lado de él. Y esto es muy, pues reconfortante porque sabemos de quién somos hijos. Y si no lo sabíamos, con esta diapositiva prácticamente en cualquier momento que estemos pasando por alguna dificultad, tenemos que saber que tenemos una posición muy importante en nuestras vidas y que sobre todo Dios nos lo recuerda en todo momento, porque siempre van a llegar ataques, siempre van a llegar situaciones complicadas en las cuales nos digan, ¿sabes qué? David, tú no puedes. ¿Por qué? Porque tienes algunas incapacidades para hacer algo. A lo mejor te falta un poquito de concentración cuando tienes que estar atento. A lo mejor te pasas de gracioso. Es un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor sí es verdad, pero todo eso nos recuerda a Dios, ¿no? Te falta todo esto, pero yo, con el poder que yo te doy, permito que todo lo que tú puedas estar teniendo como un problema, tú lo puedas someter bajo mi autoridad. Y eso es decir, wow, Señor, ¿no? Porque a pesar de que, pues, si ustedes se han dado cuenta y ustedes también, por ejemplo, me conocen bien, saben que a mí me da pena ciertas cosas hacer. A pesar de que, pues, Dios me ha cambiado la vida al poder hablarles, al poder dar la oportunidad de dar esta clase, porque era como nuestro pastor decía, que era muy tímido, no tanto al grado de reprobar un año por no exponer, pero sí me daba mucha vergüenza porque pues estaba también
yo preocupado por fallar o por tener esa oportunidad. Pero así como lo hizo con Moisés, créanme que Dios ha cambiado mi vida y Dios nos ha permitido a cada uno de ustedes con sus limitantes, con sus preocupaciones, con sus miedos, les ha dado la oportunidad de hoy desarrollarse como cristianos y que sin duda alguna todo eso también está bajo sus pies, toda la vergüenza, toda pues la indisciplina, todo lo que ustedes puedan ver como un defecto en ustedes o alguna limitante para poder desarrollar un servicio a Dios, todo eso, si nosotros lo creemos, está bajo los pies del Señor, para saber que todo y nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios y todo es posible para Él. Entonces, si ustedes creen que no van a poder hacer, porque pues ustedes deben de ya buscar ese propósito por el cual ustedes están en la tierra, si ustedes ya lo conocen, saber que si hay esas limitantes, saber que ustedes pueden vencer esas limitantes para que ese propósito se empiece a activar, a desarrollar y en su debido tiempo empiece ya a dar fruto. Entonces, por eso es importante que todo esto que conocemos como los espíritus, todas las huestes, todo lo que conocemos que es la maldad que se está interponiendo sobre ese propósito que tenemos en nuestra vida, tenemos que saber que Él ya los venció porque somos hijos suyos y nosotros también podemos echar fuera cualquiera de estos principados y potestades porque tenemos la autoridad, ¿no? Entonces, para poder tener la seguridad de que todo está bajo los pies de Cristo, podemos conocer cuatro principios fundamentales que nos van a mostrar el triunfo de Jesús en una guerra espiritual. Y esto es importante porque cuando nosotros escuchamos guerra espiritual, no me va a dejar mentir Mario, porque pues Mario es hijo de una intercesora fuerte, que en este caso es nuestra hermana Katy. Debemos de saber que la guerra espiritual, pues como lo dice, es una guerra, es un enfrentamiento en el cual pues vamos a ver que la vida de ciertas personas que llegan a la iglesia que no conocen de él, pues están bajo su gobierno. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en la guerra común y corriente que conocemos nosotros en la sociedad? Pues es ver justamente esto, ¿no? Que un gobierno se apoderaba de un país o de una región de la tierra y otro país tenía que buscar su liberación o el contender en contra de ellos, ¿no? También lo vemos en la Biblia, cuando ellos iban a conquistar o cuando ellos eran conquistados, el pueblo de Israel, tenían que luchar y había derramamiento de sangre, era un enfrentamiento en el cual sí podían haber consecuencias y de la misma forma en el ambiente espiritual podemos conocer que esto es igual. Y entonces para poder saber que somos triunfadores en una guerra espiritual, debemos de saber que hay cuatro principios fundamentales que nos van a mostrar el triunfo de Jesús en una guerra espiritual. Y si Jesús vence en una guerra espiritual, nosotros como hijos, ¿qué somos? También somos vencedores. Por eso es que tenemos que apuntar, anotar en nuestra vida esto para que sean estos elementos que necesitamos nosotros conocer para saber que ya vencimos sobre cualquier guerra espiritual, ¿no? Entonces, el punto número uno, el primer principio fundamental para saber que Jesús ya triunfó en una guerra espiritual, es que Cristo exhibió públicamente a principados y potestades. Y para esto nosotros vamos a poder saber que en la palabra de Dios, pues efectivamente dice, ¿no? En un libro de la Biblia nos dice que Él exhibió públicamente a los principados y potestades. ¿Y qué significa exhibir? Sacar a la luz. Esto es importante que nosotros lo sepamos porque en la Biblia nos lo cuenta de esta forma, pero prácticamente como que está en un contexto que no entendemos porque eran las palabras en las que ellos lo hacían, ¿no? En este caso, cuando una persona se equivocaba, cuando una persona pecaba en contra de ellos, sabemos que era apedreado, ¿no? No sé si se acuerdan, cuando pues también Jesús salvó a una mujer pues, que prácticamente era adúltera, él la salvó de ser apedreada. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacían era exhibirla ante toda la gente, a esa persona o a esa situación, lo exhibían y prácticamente eso era como sacarlo a la luz para que de esa forma pudiera eliminarse. En este caso, pues era
apedreándolo, sacrificando muchas cosas. Todo esto era algo físico y era muy rudo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que, pues obviamente tenía que fallecer, tenía que perder la vida, en este caso también cuando tenían que hacer el sacrificio en el día de Pascua, tenían que matar a una oveja para poder hacer la expiación de los pecados, un cordero tenía que ser sacrificado. Entonces, de esa misma forma, saber que en la cruz del Calvario, Jesús exhibió públicamente a los principados y a las potestades. ¿Por qué? Porque Él se declaró culpable de todos nuestros pecados y Él en la cruz del Calvario, si se dan cuenta en la narración de los evangelios, dice que estaban reunidos y estaban viendo cómo estaba ahí crucificado, estaba exhibido. Si se dan cuenta, también dice que estaba desnudo. O sea, era algo de vergüenza para nuestro Señor Jesús. Fue algo impactante, lo cual debemos de saber que al hacer eso en la cruz del Calvario, Él exhibió públicamente a los principados y potestades, porque recordemos que en ese momento es cuando dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Él ya no podía estar, nuestro Dios ya no podía estar con el pecado que estaba cargando Jesús en la cruz del Calvario, porque recordemos que Él es el Cordero que se sacrificó. Entonces lo que veíamos en el Antiguo Testamento es que ellos para poder transferirle los pecados, en este caso, al, al, al corderito para sacrificarse, veíamos que él, pues la persona tenía que poner su mano en el cordero y pues de esta misma forma pasó con nuestro Señor Jesús. Los romanos, todas las personas que lo sacrificaron, todos echaron mano de él porque lo lastimaron, lo, pues lo ultrajaron, le escupieron, lo azotaron. Todo eso que vemos en la Biblia, pues es real, ¿no? Y esto prácticamente fue cargando a nuestro Señor Jesús del pecado de toda la humanidad para que en la cruz del Calvario fuera exhibido públicamente esos principados y potestades. Entonces, también podemos conocer que el segundo principio fundamental es que nos da la autoridad y el poder suficientes para reprender toda obra de maldad. Esto es importante que lo sepamos porque muchas veces cuando nosotros vemos alguna situación, pues no necesariamente de estar endemoniado, pero sí de tener una opresión, de tener ansiedad, ansiedad incontrolable, de tener esas situaciones que en nuestra vida están pues sí sometiendo nuestra vida, porque sí es normal, o sea, mucha gente dice, no, pues si tienes ansiedad y depresión, no está bien tu vida. Realmente son ataques que a lo mejor incluso por generaciones lo hemos recibido en nuestra familia. Y esto no es tan fácil de cortar porque incluso hay maldiciones que están sobre nuestras vidas por las generaciones anteriores, pero para eso necesitamos saber que tenemos la autoridad y el poder suficientes para reprender todas estas situaciones que son consideradas maldad y que están muy fuerte en las familias y en este caso pues sobre nuestras vidas, tenemos la oportunidad de tener esa autoridad, así como nosotros tenemos la autoridad para decir, no sé, somos hijos de nuestros papás y en el ambiente en el que se mueven nuestros papás, llegar y decir, soy hijo de mi papá y mi papá se llama tal y tal, tenemos acceso a esos beneficios. Entonces, si nosotros somos considerados hijos de Dios, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la autoridad y el poder suficientes para echar fuera toda obra de maldad. Pero aquí es importante que sepamos que para tener autoridad y poder suficientes, tenemos que vivir como hijos de Dios. También hemos recordado que pues también en varias películas ha habido problemas o situaciones en las cuales pues los hijos de un rey a veces no se quieren comportar como tal y en dónde terminan, terminan fuera del reino. ¿Por qué? Porque realmente no siguen los principios y costumbres de un hijo de un rey o porque pues prácticamente se dan a hacer una vida común y corriente y pues eso ya no es reconocido por un reino. ¿Por qué? Porque tiene que estar bajo ese control y bajo esa situación. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos saber que ahora siendo hijos de Dios, saber que tenemos que vivir correctamente como si fuéramos hijos del rey, ¿no? Como si fuéramos hijos de Dios y pues prácticamente ¿no? Este va a ser como que la llave para abrir la autoridad y el poder suficientes para reprender toda obra de maldad.
Esto lo vemos en Colosenses 2:15, donde dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? Entonces, el tercer punto fundamental va a ser que nosotros resucitamos junto con Él y Él nos hace sentar en los lugares celestiales para ejecutar el reino de Dios en la tierra. Es importante que sepamos esto porque si ya sabemos que somos hijos de Dios y todavía hay algo que nos está molestando, que sea un principado y una potestad, pero nosotros ya reconocemos que tenemos el poder para poderlo reprender y aún así no pasa nada, tenemos que saber que el tercer principio fundamental es que nosotros ya resucitamos junto con Él. Si ustedes han sido bautizados, tenemos que recordar que el viejo hombre ya quedó atrás. Esto sí tenemos que hacerlo práctico, tenemos que reconocerlo y tenemos nosotros que mencionarlo y declararlo, es decir, ya resucitamos junto contigo, Señor. Y tú ya nos hiciste sentar en lugares celestiales para poder reinar sobre las situaciones que están en la tierra. Esto también es algo que en escatología, que son en los tiempos futuros, en lo que está por venir, en los tiempos del fin, en los tiempos del juicio, esto es lo que vamos a hacer nosotros si nosotros mantenemos una vida correcta delante de Él. Primero que todo, como lo vimos anteriormente en los temas, vemos que va a haber un tribunal. Después de esto, en el Inter va a ser la gran tribulación. Después de esto, pues prácticamente vienen las situaciones complicadas para el pueblo de Israel. Pero sobre todo, viene ya la segunda venida de Jesús a la tierra, en el cual pues, pasa la batalla de Armagedón, pasa toda esta situación en la cual pues son las guerras que tienen que suceder para que pues haya ya el gobierno de nuestro Señor Jesús por 1000 años, que es el famoso milenio, que es donde en nuestro Señor Jesús viene a la tierra, vence al diablo, inaugura el infierno y prácticamente vemos en este caso que ya nuestro Señor Jesús viene a imponer el gobierno sobre la tierra por 1000 años. 1000 años, pues prácticamente es un tiempo muy largo en el cual muchas generaciones van a desarrollar en la tierra, pero nuestro Señor Jesús va a estar ahí. Y entonces dice también en la palabra en Apocalipsis que los que le creyeron y los que están ya, en este caso, haber sido la iglesia arrebatada, la iglesia pues que también murió pues por ser mártir, en este caso como invitados en las bodas del Cordero, que pudieron morir como mártires y pudieron salvarse porque no quisieron hacer la voluntad del anticristo, tienen la oportunidad de también tener un ejercicio de reino de Dios en la tierra. Solamente los que están siendo arrebatados, que en este caso es la iglesia, o que pudieron fallecer creyéndole a Dios que pues en este caso iban a poder resucitar más adelante, solamente ellos van a tener la oportunidad de tener ese reino y ese gobierno de Dios en la tierra. Vamos a tener una posición, yo no sé en este caso qué podamos tener de posición, pero lo que sí está prometido es que para eso nuestra vida tiene que seguir esas reglas, estos mandamientos que Dios nos da, no porque sea un gobierno aburrido, no porque sea un gobierno que sea legalista, que a pesar de todo sí es legalista, pero que nosotros tenemos que saber que es algo que nos hace un bien, no que está siendo impuesto por alguna situación fea, sino que nosotros tenemos que reconocer que este gobierno es algo bueno que está en nuestras vidas, es algo justo, es algo sano y es algo que nosotros vamos a recordar cuando llegue este momento que les comento del tema escatológico, que ya sea el milenio y que nosotros podamos ser merecedores de gobernar una parte de la tierra y que va a ser gobernada por Dios. Entonces, en este caso, como dice en Efesios 2, del 6 al 7, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros, si se dan cuenta, pues un milenio contiene muchos siglos. Entonces estamos de acuerdo, dice, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, en los siglos venideros vamos a poder gobernar y vamos a poder ver
las riquezas de lo que es su gracia, este regalo que nos da de poder gobernar sobre la tierra en un futuro, si es que así nosotros lo permitimos hacer, para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, esto vamos a poder saber que es otro principio fundamental de que nosotros ya no estamos muertos en el pecado, sino que resucitamos junto con Él, haciéndonos sentar en lugares celestiales para ejecutar el reino de Dios en la tierra. Y por último, el cuarto punto fundamental por el cual nosotros vamos a saber que Él ya triunfó sobre una guerra espiritual, vamos a saber que el cuarto es que la revelación de que toda rodilla se doblará y que toda boca confesará que Jesús es el Señor, nos va a recordar que Él es el Señor de todo y de todos y que hace que se sujete cualquier cosa a su autoridad. Esto tenemos que saber que como sinónimo de rendición, una persona anteriormente o incluso todavía hoy saber que cuando una persona pierde, se rinde y se rinde sabiendo que muchas veces el sinónimo de rendición también en las películas sale que es estar de rodillas. ¿Por qué? Porque es una forma en la que no puedes efectuar ningún movimiento brusco porque estás de rodillas, no puedes alcanzar a dominar a alguien que está de tu misma altura si estás de rodillas. Hay una forma en la que también se les ata de manos y pies y si estás de rodillas no puedes hacer absolutamente nada. De esa misma forma, saber que se nos va a revelar que toda rodilla se doblará y que toda boca va a confesar que Jesús es el Señor. También esto está en tiempos del Apocalipsis que dice que justamente todas las personas que vean ya cuando nuestro Señor Jesús arrebate a la iglesia, cuando Él venga a gobernar, toda rodilla se va a doblar porque Él es el dueño de todo. Él es el único que tiene la autoridad de que todas las personas se arrodillen ante Él porque Él está sobre todo y sobre todos. Esto es importante que lo sepamos porque de la misma forma que nosotros sabemos que resucitamos con Él, que tuvimos la oportunidad nosotros de saber que Cristo exhibió públicamente a principados y potestades, y que sobre todo nos da la autoridad y el poder suficientes para reprender obra de maldad, tenemos que saber también que Él nos va a dar esa autoridad y que sobre todo saber que si somos hijos de Él, toda rodilla y toda boca va a confesar que Jesús es el Señor. Entonces, estos cuatro principales fundamentos para saber que Dios va a triunfar sobre las guerras espirituales. De hecho, también vemos que en el 2.12 decía la cruz que despojó a los demonios. Los demonios ya tenían un poder y un cierto control sobre el pueblo de Israel, porque recordemos que estaban 400 años en los cuales Dios no habló en ningún momento y ellos se acostumbraron a hacer lo incorrecto, a estar endemoniados, a que estar endemoniado no fuera una situación de horror, de estruendo. Si Dios no hablaba, no se sabía que estaba mal. Entonces, por eso se acostumbraron a tantas cosas que cuando vino nuestro Señor Jesús a la tierra, Él vino a liberar a la gente. Si se dan cuenta, pues el pueblo de Israel nunca en sus en sus libros del Antiguo Testamento no viene tanto de estar enfermos, de estar endemoniados, de estar en una situación complicada, salvo de las únicas cosas que sale que pues era prácticamente inválido, en este caso era Mefiboset, ¿no? Que es en este caso el hijo de Jonathan, el nieto de Saúl, prácticamente es de las únicas cosas que vemos que está así, ¿no? Pero cuando ya vemos después del Antiguo Testamento al inicio del Nuevo Testamento, que vemos todos los evangelios, pues sí vemos que era una complicación muy fuerte, porque ya estaban acostumbrados ellos a tener el pecado en sus vidas. Entonces, prácticamente lo que tenían que reconocer cuando Él vino a la tierra, pues era justamente esto, ¿no? De decir, ¿qué está pasando, no? Ustedes están reconociendo que todo está bajo mis pies, nada ni nadie va a permitir que mi poder se desarrolle. Entonces, por eso es que sanaba enfermos, a todas las personas que estaban ciegas, las levantaba, les decía, primero que todos los perdonaba de sus pecados y les decía, tu fe te ha salvado.
Entonces, todas estas cosas que vemos como milagros que Jesús hizo son para que nuevamente recordara el pueblo de Israel que todo estaba bajo sus pies, que Dios ya estaba volviendo a hablarles, que en este caso Jesús mismo les daba la oportunidad de que ellos reconocieran que Él es el único que tenía la autoridad, a pesar de que lo desafiaban, a pesar de que le decían, a pesar de que no lo querían, porque según esto Él no era Dios, pues recordemos que ya la cruz del Calvario se le reveló a los discípulos y ahora sí pudieron haber iniciado la obra de poder predicar su palabra. Entonces ahora nosotros, si nosotros vemos a alguien que está endemoniado, a alguien que está pasando por alguna situación complicada, de estrés, de ansiedad, de depresión, nosotros ya tenemos la autoridad de levantarnos y decir, Señor, tú venciste todo principado, toda potestad, tú ya nos permitiste resucitar junto contigo y saber que toda lengua y toda boca, toda rodilla se va a doblar y toda boca te va a confesar. Ahora sí puedo decir que no tiene ni derecho, ni memoria, ni poder sobre nosotros cualquier cosa que nos quiera estar sometiendo en una situación de ansiedad, en una situación de estrés, en una situación de opresión. Nada. Y para eso nuestra vida tiene que respaldar esto, para que nosotros podamos hacerle frente a algo que está queriéndose presentar en nuestra vida, nosotros tenemos la oportunidad de ahora sí levantarnos con poder y decir, bueno, mi vida está agradándole a Dios y ahora sé que nada puede estar afectando mi vida y hoy puedo decir que soy hijo de Dios, ¿no? Entonces, Filipenses 2 del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Recordemos que está sobre cualquier cosa. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y si la gente confiesa que Jesús es el Señor, que es el que está sobre cualquier cosa, siempre va a ser para gloria de Dios. Tenemos que reconocer siempre que Jesús tiene un nombre sobre todo nombre. Y esto va a querer decir que así como en el pasado se reconocía al César como el hombre más poderoso sobre todos los romanos, podemos decir que Jesús es mayor que cualquier autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. De esta forma, nosotros vamos a poder saber que todo está bajo sus pies. Y entonces, ya pudiendo terminar la clase del día de hoy, tenemos que recordar que nadie tiene mayor autoridad que Jesús, porque Él conquistó la gloria, el poder y los dominios para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, como lo veíamos en Filipenses, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para saber que es una alusión terminante del señorío de Cristo. Es algo que siempre va a terminar en nuestras vidas retumbando y sobre todo permitiéndonos reconocer que en este caso todo el señorío es de Jesús. No hay nada de la creación física o natural o espiritual, ángeles, demonios y hombres que no vaya a reconocer el señorío de nuestro Señor Jesús. Y para imponer la autoridad del cristiano, siempre se debe usar esa autoridad de Dios y probarla de manera que nosotros seamos testigos y protagonistas de lo que sucedió en la cruz del Calvario, que ahora nos da la potestad y nos da la autoridad de poder reprender cualquier cosa. Entonces, para que esto sea una realidad, debemos de enfrentar dos realidades espirituales y muy importantes, que son la revelación y la santidad. Y para esto lo vamos a ver la siguiente clase, ya para poder cerrar el 2.14 y poder cerrar nuestro discipulado con el tema 2.15. Entonces, pues ya me queda menos de un minuto, así que les voy a pedir por favor que ustedes puedan agradecer en sus casitas por esta clase y sin duda alguna vamos adelante para que cualquier cosa que nos esté atormentando, cualquier